Hola a todos y bienvenidos a esta masterclass gratuita top donde vamos a valorar una industria con los conocidos indicadores Key Performing Indicators, indicadores necesarios para valorar empresas y industrias. Por tanto, sin más, vamos a empezar con esta masterclass. Espero que os guste mucho. La he preparado con mucho cariño para que veáis cómo se hace un análisis de la industria con KPIs y después pasando a la valoración de la compañía. Después de valorar la industria haremos un ejemplo, una modelización en Excel de una compañía tipo que podemos encontrar dentro de esta industria. Repito, espero que os guste muchísimo esta masterclass. Vamos allá. Como siempre, ya sabéis, Invertir como Profesional no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero ni personalizado. Cualquier opinión aquí expresada por mí, en este caso, es siempre con carácter totalmente educativo y nunca se debe interpretar como una confirmación para comprar o vender cualquier tipo de activo financiero. Muy bien, ya sabéis que la modelización financiera consta de varias fases. A mí me gusta resumir en tres aspectos, tres apartados, que es entender el negocio. Evidentemente, uno no puede pretender invertir, analizar acciones sin entender el negocio. En función del negocio esto será más fácil o más complejo. Por tanto, recomiendo no salirse del círculo de competencia. Cada uno tiene que saber lo que sabe por su know-how, por sus ventajas, por su trabajo, sector profesional o bien por sus hobbies a nivel particular. La otra parte es el análisis del 10K. No podemos tratar de analizar acciones, sobre todo small y microcaps, sin entender la contabilidad, ya que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Por tanto, entender el documento clave donde está la contabilidad, que es el análisis, el informe, el formulario 10K, es clave. Y por último, toda esta idea cualitativa hay que plasmarla en números. Eso no quiere decir que sea cuantitativo. A mí me gusta pensar que la modelización financiera en Excel no deja de ser una forma de plasmar la idea cualitativa en números. Por eso a mí me gusta llamarla modelización mediante Key Performing Indicators, porque son los indicadores clave, los drivers de ventas, costes y de las cuentas de resultados que nos ayudan a modelizar la compañía. Muy bien. Vamos a empezar con esa primera modelización de la industria. Aún no avanzo cuál será, lo veremos en un momento. Puntos clave cuando modelizamos una industria. Ya sabéis que cada industria pues, va a tener sus variables clave, sus variables principales clave. Por tanto, debemos ser capaces de saber, de conocer, de encontrar cuáles son aquellos KPIs, probablemente 3, 4, entre 2 y 4, adecuados para cada industria. Cuando nosotros vemos el consenso en Seeking Alpha, en TIKR, en Market Screener, en Yahoo Finance, lo que vemos, los números del consenso, esa estimación que hace el consenso de ventas, de EBITDA, de flujo de caja, de EPS, no es más que el resultado final del uso de esos analistas, de esos Key Performing Indicators para calcular su análisis. Pero si únicamente utilizamos, nos fijamos, cogemos los datos del consenso de analistas, esto no nos sirve porque no vamos a ser capaces de identificar las variables KPI. Por tanto, el consenso no es útil. Es útil al final de nuestro ejercicio para ver nuestra valoración, cómo se sitúa en relación al consenso, por encima, por debajo, en línea, ¿sí? Pero si utilizamos los datos del consenso, no estamos entendiendo de dónde salen esas ventas, de dónde salen esos costes, de dónde sale el EBITDA. Por tanto, la clave aquí son, otra vez, los indicadores Key Performing Indicators. Por tanto, para invertir con éxito debemos identificar estos indicadores y debemos modelizarlos. La noticia negativa, evidentemente, es que eso implica hacer un trabajo previo de investigación y sobre todo de localización y de entender cuáles son esos indicadores. Hoy, en esta masterclass gratuita, vais a tener un ejemplo de cómo hacer esto. Cuando hablo de industria, siempre me fijo en la clasificación de GICS, del Global Industry Classification Standards. Muchos de vosotros estáis acostumbrados a ver la típica clasificación por grandes sectores, 11 sectores: consumo estable, consumo discrecional, industriales, energía, materiales. A mí esta clasificación no me gusta muchísimo porque dentro de cada uno de esos 11 sectores, fijaros, encontramos 25 industrias,
Pero es que dentro de esas 25 industrias dentro de esos 25 grupos de industrias encontramos 74 industrias con diferencias entre ellas. Y si aún queremos ir más en detalle, podemos segmentar aún esas 74 industrias en 163 subindustrias. A mí me gusta explicar cómo modelizar acciones con esta segmentación. 74 industrias. Por tanto, fijaros, aunque hoy veamos un ejemplo de una industria, fijaros que tenemos un rango de grupo de industrias o industrias de 25 a 75. Por tanto, pretender analizar todas las compañías iguales en base al consenso de analistas es garantía de fracaso en la inversión en acciones y en la modelización financiera. Por tanto, debemos ser capaces de en cada una de las industrias interpretar, conocer y modelizar cuáles son sus indicadores Key Performing Indicator. Resulta muy interesante ver cuáles son las métricas agregadas de cada sectores. Fijaros, aquí tendríamos los 11 sectores que hemos visto antes. Y esto me sirve para posicionar cuál es el sector y dentro del sector cuál es la industria que vamos a analizar. Fijaros, tenemos una tabla con todos los sectores, grandes sectores del Standard & Poor's y tenemos diferentes ratios de valoración para ver qué podría ser interesante desde un punto de vista de valoración, porque ya sabéis que el precio y la valoración se importa. Tenemos un valor empresa-ventas, EBITDA, Price to Book, Free Cash Flow, PEC, que no me gusta mucho, y un PER a futuro próximos 12 meses, NTM es Next 12 Months, próximos 12 meses. Nos vamos a fijar en el Free Cash Flow Yield. Fijaros que el Free Cash Flow Yield medio del Standard & Poor's es de un 3% y la industria que vamos a analizar, ya os avanzo que está dentro del sector energético, que es el que a día de hoy, repito, a día de hoy con los últimos datos nos da un Free Cash Flow Yield más elevado, cerca de un 7%. Esto es importante porque fijaros, por ejemplo, el sector tecnológico, con las grandes compañías, las 7 magníficas que han tenido una gran evolución, evidentemente están agotando el recorrido por valoración. Por tanto, ya que vamos a hacer un ejemplo en una industria con KPIs, vamos a hacerlo en una. Repito, se podría hacer en cualquiera de las 25 a 75, ese es el rango que me gusta ver, ¿no? Pero en este caso he elegido una industria dentro del sector energético para aprovechar este Free Cash Flow Yield cercano al 7% para ver pues, si eso podría ser alguna oportunidad. Muy bien. La industria que he elegido dentro del sector energético es la industria de upstream, ¿no? Conocida como exploración y producción de oil and gas, ¿vale? La podéis ver expresada como la E y la P, ¿sí? Lo primero es saber cómo se posiciona esa industria dentro de la cadena de valor de ese sector dentro de los 11 de energía. Pues tenemos diferentes negocios en el upstream, ¿no? Después tenemos la cadena intermedia, que es el transporte, ¿sí? De ese petróleo, gas natural licuado, ¿hacia dónde? Hacia las plantas de refino, y eso es el downstream, y a partir de ahí pues también la venta, por ejemplo en gasolineras sería pues el marketing y la distribución, ¿no? Por tanto, en la cadena de valor del sector energético encontramos diferentes fases en las cuales encontramos diferentes compañías cotizadas. Por ejemplo, aquí abajo podríamos poner que hay un segmento de servicios, que ahora mismo es muy interesante, que dan servicio a las compañías de exploración, producción y desarrollo de nuevos pozos, tanto onshore como offshore, ¿vale? Por tanto, fijaros, tenemos compañías de exploración y producción, que es el ejemplo que vamos a ver. Tenemos compañías de servicios que dan pues servicios a las compañías de upstream. Después tenemos compañías de transporte. Ya sabéis que pues el petróleo, el gas natural licuado se transporta en gran parte, el 70%, a través de oleoductos, pero cuando las distancias son muy grandes se transportan en barcos, los famosos barcos de shipping, ¿sí? Por tanto, el segmento midstream es donde podemos encontrar quizá las compañías de mayor calidad con moats, ¿sí? Y después tenemos un segmento que es el de refino, donde a mí no me gusta tanto porque fijaros que, por ejemplo, la OPEC, ¿no? Controla los precios reduciendo la producción, como estamos viendo ahora. Eso no sucede en el negocio downstream, ¿no? Y ahí tenemos refino, tenemos marketing y distribución, la venta final. Después hay compañías grandes que son grandes holdings, ¿no? Que operan, pues como podría ser Repsol en España, en toda la cadena de valor, ¿sí? ¿Qué es exploración y producción de gas? Pues básicamente es la exploración de cuencas, ¿no? En la búsqueda de hidrocarburos, donde se perforan pozos y se tratan de extraer hidrocarburos, donde cuando hablo de hidrocarburos hablamos de petróleo, gas natural licuado, ¿sí? Por tanto, ese es el trabajo, ¿no? El objetivo de una compañía de exploración.
A día de hoy, estos son datos del 23, pero no ha cambiado mucho, aunque se diga mucho, aunque veáis una narrativa en la prensa, en las televisiones, fijaros a nivel global, y eso incluye emergentes, evidentemente, que tiene un peso muy grande, ¿cuál es el consumo por mix energético? Pues el consumo viene aún marcado por los combustibles fósiles, ¿vale? Fijaros que el petróleo, el carbón y el gas natural son gran parte del consumo de energía y eso no va a cambiar durante los próximos años. Si es verdad que esto estamos hablando de economía global, en países desarrollados, pues evidentemente el consumo sobre todo de carbón es más reducido, también algo el de petróleo y algo el de gas, ¿no? Pero el que se reduce más es el de carbón. ¿Por qué? Pues porque la demanda interesante del carbón no es en países desarrollados, Europa, Estados Unidos, sino que es en países emergentes, sobre todo en la zona asiática, hoy liderado por el crecimiento en demanda de la India, ¿no? Por tanto, primero, en una industria debemos saber cuál es, ¿no?, el consumo por tipo de combustible. Después debemos saber cuáles son los tipos de hidrocarburos. Hemos dicho que hay varios. Vamos a verlos. Y vamos a verlo en inglés porque vais a encontrar esta información en inglés. Vamos a hablar de crude oil, que es un combustible líquido. Y es importante diferenciar porque mucha gente en redes sociales se acostumbra a decir que, y con razón, que el sector de energía, de petróleo, por ejemplo, es una commodity no diferenciada, pero no es del todo cierto. Porque existen diferentes grados de tipo de crude oil en función de diferentes características, y esas características definen el grado en función de características físicas y características geológicas. Es decir, un depósito localizado en una zona del mundo puede tener unas mejores o peores características que otro crude oil. Y ese crude oil, como veremos después, se puede vender a un precio superior o inferior en función de esas características físicas y geológicas de cada depósito. Debemos conocer que hay dos propiedades clave cuando analicemos los diferentes grados del crude oil, y es el API gravity, que no es más que la densidad en relación al agua, y el nivel de sulfuro. Esas dos propiedades van a determinar en gran parte la calidad, entre comillas, de ese crude oil. Si segmentamos por la densidad relativa al agua, el API gravity, lo que tenemos es un tipo de crude oil que se llama light crude oil, que básicamente es un petróleo que tiene muy bajas impurezas, mucho hidrógeno, bajo carbono. Por tanto, el API gravity es más elevado. Este light crude oil va a ser, para la compañía de exploración y producción, va a ser más sencillo de extraer, de procesar, de transformar y de refinar. Por tanto, vamos a considerar que el light crude oil es un crude oil de mayor calidad, por lo cual el mercado lo sabe y cotiza a prima respecto al mercado y respecto a la otra referencia que veremos ahora, que es el heavy crude oil. Por tanto, cuando veáis la palabra light crude oil, es petróleo de calidad que hace que la compañía sea más eficiente, genere más costes y pueda vender ese producto a un premium. Evidentemente, el heavy crude oil es todo lo contrario, muchas impurezas, bajo hidrógeno, alto carbono, y eso hace que pues, todo esto no se cumpla, y es un petróleo que se vende a descuento en el mercado. También hemos dicho que podemos clasificar en otra propiedad, ¿no? La primera es el API gravity, la segunda es el contenido de sulfuro. El sour crude oil es un crude oil con un contenido de sulfuro del 0,5% o más. Cuanto más sulfuro contiene el crude oil, más impacto medioambiental y a la vez también más corrosión en el equipamiento de este tipo de compañías de exploración y producción, ¿sí? Por tanto, este sour crude oil va a ser mucho más complicado, complejo y caro de procesar y de refinar. Por tanto, este sour crude oil va a cotizar a descuento respecto ¿cuál? Respecto a lo contrario, el sweet crude oil, la otra referencia, ¿sí? Para los que no lo sabéis, el West Texas Intermediate, que es la referencia que más se utiliza en Estados Unidos, sería el equivalente al sweet crude oil, ese petróleo de calidad donde el contenido de sulfuro es inferior al 0,5%, ¿sí? Y, repito, es más sencillo, barato de procesar y de refinar.
Hemos hablado del crude oil, del petróleo, vamos a hablar del gas natural. Existen dos tipos también dentro del gas natural. Tenemos el dry natural gas, que la característica principal es que solo contiene este líquido y contiene más de un 85% del metano, ¿vale? Y este metano es seco, por eso se le llama dry. El wet natural gas contiene muchos otros gases aparte del metano. Podemos hablar de etano, propano y metano, evidentemente. Entonces, cuantos más líquidos, más gases están incluidos dentro de esta referencia, más difícil va a ser separarlo para después poder procesarlo y refinarlo. Por tanto, el wet natural gas se va a vender a descuento respecto al otro. Vamos a ver cuáles son las etapas dentro del upstream, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tienen que hacer estas compañías de exploración y producción de petróleo, ¿no? Para desarrollar pues, todo ese depósito. Primero, evidentemente, la primera fase es la exploración, ¿no? Las compañías suelen realizar una serie de estudios geológicos para determinar si realmente existe hidrocarburos, ¿no? En ese depósito que están analizando. Una vez están más o menos seguros, o vamos a decir seguros, de que existe hidrocarburo en ese depósito, lo que hacen es comprar o también alquilar esa propiedad o ese terreno, ¿no? Y entonces ya empiezan a realizar los estudios finales para confirmar la presencia de hidrocarburos en ese terreno. Podemos hablar del tamaño de los depósitos, que también se les llama reservas, que sería el volumen total de hidrocarburos disponibles en ese depósito y que son económicamente viables de extraer. Es importante ese concepto, ¿vale? Repito, volumen total de hidrocarburos disponibles en el terreno o en el depósito que es económicamente viable de extraer. La vida útil de cada depósito pues va a depender del declino, ¿vale? De cuánto se va reduciendo la producción. Ya sabéis que al principio, el ramp up, ese depósito genera mucha producción, pero esa producción se va reduciendo a lo largo de la vida útil por el declino. También es importante saber que los depósitos pueden ser onshore o offshore, en tierra o en el mar, y que pueden ser convencionales o no convencionales. Por no convencional se le llama el shale gas, ¿vale? Y eso mide las condiciones geológicas, ¿vale? También el coste de extracción de petróleo convencional o no convencional evidentemente es muy diferente. Por otro lado tenemos las reservas, que se suelen clasificar, sin entrar ahora mucho en detalle, en reservas 1P, 2P, 3P, que básicamente son reservas probadas, probables o posibles. Eso va a generar interés cuando veamos el PV10, que es un cálculo que realiza la compañía, que es una estimación de los flujos de caja futuros descontados a valor presente a una tasa de descuento del 10% y antes de tipo impositivo, donde se incluyen parte de esas reservas, ¿sí? También para calcular el ratio de replacement ratio, el ratio de reemplazo de reservas, se suele tener en cuenta la relación entre las reservas 1P y 2P, probadas y probables, respecto a la producción actual, ¿sí? Una vez tenemos la fase de exploración, entramos en la fase de desarrollo, donde ya la compañía empieza a meter capital, a invertir capital y empieza a diseñar la infraestructura necesaria para poder producir los hidrocarburos. Una vez esto sucede, la fase que todo el mundo espera es que ese depósito entre en producción o ese pozo entre en producción, lo que se llama ese Initial Production Run Rate. Y acordaros, hay muchas medidas, como veremos después, para medir la producción. La más habitual es medirla en términos de producción diaria, ¿vale? Una media anual, que es lo que veremos después en el ejemplo. El shale oil tiene mucho mayor declino que el petróleo no convencional, por tanto eso va a obligar a las compañías de shale a estar continuamente explorando, desarrollando, buscando nuevos depósitos. Al final del periodo de producción existe otro periodo que es el de commissioned, donde la empresa abandona el pozo, pero antes de abandonarla, evidentemente debe hacer frente a un pasivo, a un liability, que no es más para que restaurar el terreno, y a esto se le llama ARO, ¿vale? Es un pasivo. Todas las compañías de este estilo van a tener un pasivo en su balance y es un pasivo que debemos incorporar cuando calculemos nuestra estimación de deuda neta, ¿vale? Es importante no olvidarse nunca del ARO y va a tener mayor o menor importancia en función de cuál sea la vida útil de las reservas de esa compañía o cuál sea el replacement ratio de esa compañía. Entramos en
La clave de esta masterclass gratuita, repito, esto no lo vais a encontrar probablemente en ningún otro sitio. Es muy importante este slide y el siguiente porque toda la masterclass, toda la valoración de una industria de forma profesional mediante KPIs se articula en entender lo siguiente, que son cuáles son los drivers de ventas y de costes de la industria en cuestión. Fijaros, vamos por paso. Cuando analizamos una industria, sea la que sea, siempre vamos a calcular las ventas. Vamos a tener que entender de dónde vienen las ventas. Y yo os invito a hacer este ejercicio que no es sencillo, pero se puede hacer. Si lo haces, vas a tener mayor convicción en tus posiciones. Todos sabemos que las ventas de una compañía son función de una variable volumen, de una variable precio y de una variable mix de producto. Aquí podríamos añadir las adquisiciones que puede hacer una compañía menos las desinversiones, ¿sí? Vamos a centrarnos en las tres variables principales, que es volumen, precio, mix de producto. Con esa fórmula en la cabeza, yo ya puedo empezar a entender cuáles son los drivers de ventas y de costes de una compañía del sector de exploración y producción. Sabemos que la compañía va a producir un hidrocarburo que puede ser petróleo, gas o gas natural licuado, ¿sí? Sabemos que la compañía tiene una referencia de precio en función de si es heavy oil, si es crude oil, todo lo que hemos visto anteriormente. Por tanto, vamos a saber cuál es la referencia a través de los diferentes índices que conocemos. Os recomiendo Bar Chart para buscar los índices de commodities, el pricing, pues en función de si es Henry Hub para el gas natural, si es World Texas Intermediate para el petróleo, etcétera, ¿vale? Después veremos que las compañías pueden realizar coberturas, por tanto, cuidado, tenemos que saber si estamos viendo el precio antes o después de la cobertura. Por tanto, fijaros, production volume será el volumen que va a producir la compañía de exploración y producción, que multiplicado por el precio, ¿sí?, en función de cuál sea su referencia y de si cotiza a prima o a descuento, nos va a dar las ventas de la compañía. Si nosotros nos vamos al consenso de analistas, únicamente vemos las ventas, no vemos esas dos variables, esos dos drivers de venta que son volumen, producción y precio, importantísimo, ¿sí? Si bajamos por debajo de las ventas, tenemos los costes. En el caso de una compañía de exploración y producción y de muchas otras, es típico en energía y en sector de materiales, pero también en restaurantes o en retail, se expresan los costes de forma unitaria, ¿vale? Por eso aquí tenéis unit cost. Y aquí, como veremos después, hablamos de muchos costes. El OPEX típico de la compañía, los lease operating expenses, el coste de transporte, almacenaje, los impuestos, los gastos generales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la clave? Es que vamos a expresar estos costes, si no todos, la mayoría, en función de barril de petróleo equivalente, el BOE. No quiero extenderme, pero dado que la compañía no solo o no tiene por qué solo producir petróleo, puede producir petróleo, gas natural licuado, debemos buscar una medida que hace equivalente el gas natural y el gas natural licuado al petróleo. Y eso es el petróleo equivalente, ¿vale? Que vamos a llamarle BOE. Por tanto, una vez tengo las ventas y tengo los costes de producción, simplemente le añado los salarios y el stock-based compensation, las acciones que tenga el equipo directivo y voy a llegar al EBITDA antes de gastos de exploración. Por eso se llama EBITDA X, ¿sí? Si incorporo los gastos de exploración, veremos ya más adelante el detalle, llego al famoso EBITDA con el cual ya puedo acabar de construir la cuenta de explotación y el free cash flow, añadiendo al final la parte de CAPEX que aún no he incluido, ¿sí? Entender este slide es entender una industria como un profesional. Si tú quieres modelizar como un profesional, si quieres tener éxito en tus inversiones, si quieres entender lo que estás analizando, debes ser capaz de entender, repito, los drivers de ventas y de costes porque, como veremos ahora, esto después lo vamos a modelizar en Excel. Estamos en una compañía de
de energía, explotación y producción, que evidentemente tiene que ir, ¿no?, buscando nuevos depósitos para hacer crecer sus reservas. ¿Cómo calculamos las reservas finales de esta compañía? Pues parto de las reservas iniciales, busco actualizaciones, reversiones que se hayan hecho, ¿sí? Busco extensiones de esas reservas o nuevos descubrimientos. También puede ser que se haya incrementado la reserva por compra inorgánica. Y le quito la producción anual que tengo. Con eso llego a las reservas finales. Si pongo en relación las reservas finales respecto a la producción, el volumen que tengo, tendré la vida de las reservas, ¿sí? Ya he dicho que otro ratio muy interesante en este sector, por eso lleva la estrella, es el Reserve Replacement Ratio, que no es más que las reservas medidas como las P1 o las P2 respecto al volumen de producción del año en el que estamos. Pues ahora, por ejemplo, sería el estimado 24 o los últimos 12 meses del 24. Antes de entrar en el modelo, vamos a ver cada una de estas variables Key Performance Indicator. En ventas y producción hemos hablado de que debo conocer el mix de producto, petróleo, gas natural licuado, debo conocer la tasa de crecimiento en función de la producción y debo conocer el declino de los pozos. Eso va a ser clave. También debo saber cuál es la inversión en los nuevos pozos y, más detalles si queréis, cuáles son las técnicas que está utilizando la compañía que se llaman EOR para poder incrementar la vida útil de esas reservas, ¿sí? Ya hemos dicho que las compañías reportan las ventas en unidades físicas que pueden ser unidades diarias, thousands o millones, ¿vale? Vais a ver diferentes, ahora veo en el apéndice, vais a ver diferente nomenclatura, que nadie se ponga nervioso, es sencillo, pero uno tiene que saber lo que está viendo, ¿vale? Pero, por ejemplo, si modelizamos en base a días, pues debemos multiplicar esas operaciones diarias por los días operativos en el año, sean 365 o sean los que sean, debemos conocer cuáles son en la compañía. Eso por la parte de producción. Después tenemos la parte de precios, ¿no? El Average Selling Price, que es la variable más importante en esta industria. Ya sabéis que la sensibilidad de las compañías de exploración y producción y en general de todas las compañías energéticas al precio de su materia prima es muy elevada, por tanto debemos conocerla. Debemos conocer cómo se calcula en base al método Netback, que no voy a extenderme a explicarlo, ¿sí? Ya hemos dicho que el precio se va a fijar en función de la referencia, que hay infinitas referencias, ya debemos conocer cuál es la referencia para cada empresa, que puede ser el World Texas, el World Texas, el Brent, Henry Hub, hay infinitas referencias, esto sería en Estados Unidos, pero si cotiza, pues no sé, como puede ser pues Valeura Energy en Tailandia, debemos conocer la referencia en Tailandia, probablemente será un Brent, o sea, en función de donde esté hay una referencia u otro. Y esa referencia de precios, ya hemos dicho, estará ajustada en función de la calidad y localización de ese producto que vende. Pero para complicarlo más, las compañías pueden implementar hedges, de hecho lo hacen para minimizar la volatilidad de su variable más importante, que es el precio. Por tanto, a mí me gusta que las compañías realicen hedges siempre, evidentemente, que la compañía, el management, sobre todo, tenga un buen track record de realizar hedges. Los hedges, como veremos, se pueden reportar de forma bruta o neta, por tanto, cuidado con esto, porque debemos conocer cuál es el P&L al cerrarse la operación y, sobre todo, cuál es el mark to market de esa posición, ¿vale? Que aún no se ha cerrado el mercado. Evidentemente debemos analizar los factores de oferta y demanda, importantísimo en cualquier análisis de commodities, sea el que sea. Repito, solo vamos a invertir en una commodity, solo es interesante invertir en una commodity cuando existe un déficit de oferta, es decir, tenemos una demanda creciente o positiva y tenemos una oferta que no puede dar salida a la demanda, ¿sí? Por tanto, ¿cuáles son los factores de demanda en este producto? Pues ya sabemos que los productos principales, evidentemente, son la gasolina y el gas y el diésel, ¿vale? Fijaros que es más del 50% del mix. Los factores de demanda son múltiples, evidentemente, generación de electricidad, sobre todo en países emergentes, pero también se utilizan muchos otros verticales, como puede ser sector industrial, transporte, etc. Debemos conocer los factores de oferta. ¿Quiénes son los principales productores? Pues actualmente, fijaros, Estados Unidos,
¿vale? Está en la cadena, está por encima de Arabia Saudí. También debemos conocer cómo se organizan esos países. Ya sabéis que tenemos países que son miembros de la OPEC, países que no son miembros de la OPEC, como Estados Unidos, o países que son miembros de la OPEC Plus, ¿vale? Aquí tenéis 3 segmentaciones con un círculo azul, ¿no? Como sería aquí Rusia, un país como Estados Unidos que no forma parte de la OPEC y por otro lado la línea naranja, Arabia Saudí, que sí forma parte de la OPEC. Hemos dicho que es más interesante el negocio de exploración y producción que el negocio de downstream porque existe la OPEC. Es verdad que no existe para el 100% de la producción, sino solo para la parte donde esos países, ¿no? Los OPEC countries, ¿no? Donde se controla la producción. Hace poco se anunció que se renovaban los recortes de producción para el final de ese trimestre y que también probablemente se iban a extender a 2025, ¿no? Pero es verdad que, por otro lado, muchos otros países pues, producen más, también hay desacuerdos entre la OPEC, pero en principio es una ventaja porque eso controla el precio y hace que el precio sea alto, esté alto y eso beneficia los márgenes del sector. Por tanto, entender los factores de demanda y de oferta es clave y eso lo vemos expresado en un gráfico como es este. Aquí tenéis una previsión, ¿sí? Hasta el último trimestre de este año, una previsión trimestral de cuál es la relación entre el consumo, la demanda, línea naranja, y la producción, ¿vale? Y fijaros cómo ya para finales de este año se prevé que empieza a existir cierto gap entre la oferta y la demanda, es decir, que se empieza a abrir un déficit, un supply short, un short supply, porque la producción, la oferta esté por debajo. Evidentemente, eso pasa por la idea de que la OPEC no va a liberar reservas, sino que va a seguir con los recortes. Pero para cualquier commodity debemos entender esta relación y debemos entender dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos, ¿sí? Vamos a hablar de la estructura de costes, lo he anticipado antes. Los costes hemos dicho que se presentan como unidades unitarias, se expresan per unit basis y en este caso concreto vamos a hablar de coste por BOE, ¿sí? Cuando analizamos los estados financieros de las empresas, en la información non-GAAP, cualquier empresa de exploración y producción nos va a dar sus costes, sus OPEX, expresados por BOE. ¿Qué costes tienen? Pues coste de producción, ¿vale? Aquí tenemos los leases más el transporte, impuestos también asociados. Costes de exploración, que son los gastos asociados a la búsqueda de esos pozos, ¿sí? Y a la mejora de esos pozos que están en utilización. También a veces se le llaman gastos de discovery. Esto se puede capitalizar en balance. De hecho, la mayoría lo capitalizan. Los gastos de desarrollo, que sería el CAPEX, ¿no? La búsqueda futura de nuevas reservas. Esto puede incluir parte de ese gasto de exploración, ¿vale? También, como hemos dicho, es CAPEX y evidentemente los costes de adquisición. Si compro otro depósito, pues eso será CAPEX de adquisición que lo voy a poner dentro de este coste de desarrollo. Con todo esto, acordaos, llegábamos al EBITDA X, que era el EBITDA antes de los gastos de exploración. Aquí tenéis una serie de ratios, hay infinidad de ratios, pero hay que conocer, ratios, KPIs de este sector, tanto las referencias de precios como para el gas como para el petróleo, saber las coberturas que están haciendo la compañía, variables de volumen, reservas, etc. Es decir, debemos tener claro todo esto si vamos a querer invertir en este sector. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscamos si queremos invertir en exploración y producción? Buscamos free cash flow. Es decir, no es... Ya sabéis que esto es educativo, pero no debemos buscar... en general pueden haber excepciones, de hecho Valeura Energy sería una excepción porque no está entregando ese free cash flow en forma de dividendos y recompras, sino que está reinvirtiendo en el negocio y lo está haciendo muy bien en Tailandia, pero de forma general lo que voy a querer es que una compañía de exploración y producción me entregue todo el free cash flow posible a mí, ¿sí? ¿Cómo? Pues de dos maneras, fijaros. A una empresa de oil and gas le pediremos de forma genérica que siempre nos entregue la mayor parte posible del free cash flow de esta manera. 1, mediante pago de dividendos. 2, mediante recompra de acciones. Pero también una tercera fuente de valor que muchas veces, y es el ejemplo que vamos a ver hoy, la gente olvida, que es reducción, amortización de deuda. Importantísimo, repite, existen 3 fuentes para aportar valor. ¿Sí? Cuando digo aportar valor es que me entreguen a mí
en el año en curso, como mucho el año siguiente. No quiero ese flujo de caja de aquí 5 años porque es un negocio incierto. Lo quiero ahora o lo quiero al próximo año siempre que haya visibilidad en el ciclo. Repito, lo quiero en forma de dividendos, lo quiero en forma de recompra de acciones o lo quiero en forma de reducción de deuda. Eso hace que la valoración de la compañía suba, ¿sí? Muy bien, vamos a ver un ejemplo sin tratar de extenderme porque lo que quiero es que aprendáis a saber cómo se modeliza, ¿sí? Una compañía de explotación y producción. Para el ejemplo he cogido una compañía que probablemente nadie conozca, es una compañía small cap pequeña, por eso creo que es más útil hacer un ejemplo sobre una pequeña. Ya sabéis que modelizar las compañías pequeñas es más fáciles porque no tienen tantos verticales. La compañía elegida es Vital Energy, una compañía americana, ticker VTLE. Se dedica evidentemente pues, a exploración y producción, adquisición, exploración y desarrollo de activos hoy en el Permian y básicamente el split es 50-50, 50 petróleo, 50% gas natural. Eso tiene una implicación y es que los precios del gas natural están muy bajos y evidentemente por ese 50% de tus ventas, pues hoy no estás viendo el potencial real. ¿Por qué es interesante esta compañía? Pues porque anteriormente había un management que fracasó directamente en la estrategia de negocio de esta compañía. Durante muchos años lo hizo muy mal. También se unió que desde el año pues, 2014, con recordar, hasta el COVID, pues los precios de las commodities, de los hidrocarburos, estuvieron muy bajos. Por tanto, el mercado penalizó muchísimo a esta compañía. Pero a raíz de un inversor activista, concretamente Sailing Stone Capital Partners, escribió una carta al board con una serie de recomendaciones y podemos decir que ahí es donde cambió de forma radical la compañía, tanto que salió el management y entró, ¿no? Consiguieron que entrara un nuevo management después a base de insistir, ya sabéis cómo funcionan, un día podemos hablar de inversores activistas, ¿no? Por tanto, no sé si sería una situación especial, pero sí que hubo un cambio radical que hizo que el nuevo management, como os pongo aquí, entrara con las ideas claras. Las ideas claras que es, oye, primero, era una compañía muy endeudada, pues vamos a reducir la deuda primero. Si reduzco la deuda, probablemente las agencias de rating me vayan a mejorar el rating, como así ha pasado. Vamos a tratar de mejorar la rentabilidad de los pozos, ¿sí? Esto es posible. Con tecnología, con ciertas cosas se puede mejorar la rentabilidad de los pozos, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Pues poder crecer con adquisiciones acreativas, es decir, que aportan valor desde el minuto 1, no operaciones de money que igual a 2-3 años vista nos pueden aportar valor, es decir, ser acreativas. Por acreativas nos referimos a que no diluye excesivamente al accionista, ¿sí? Por tanto, reducción de deuda, mejora de rating, mejora de la productividad de los pozos, mejor perfil de crecimiento en adquisiciones acreativas, todo eso debería hacer que Vital Energy sea capaz, no este año, pero probablemente el siguiente, de poder empezar a entregar parte de ese flujo de caja en forma de dividendos y recompra de acciones. Os lo he puesto en amarillo porque es importantísimo, ¿sí? Fijaros el gráfico de esta compañía que cotiza por debajo de $50, de hecho por debajo de 45, pues como veis, evidentemente toda esa destrucción de valor que os he comentado en los últimos años, pues el mercado aún no la ha puesto en precio, pero sí que se empieza a visualizar, sí que se ven ya en los últimos, yo diría 4 o 6 trimestres, muchas mejoras y el mercado debería reaccionar a eso, evidentemente siempre que el precio del petróleo siga, ¿no? Sigan los niveles actuales o suba más, ¿sí? Fijaros, la compañía tiene un market cap a 29 de junio de 1.561 millones de dólares. Esto es un slide de la presentación que debemos entender. Básicamente es cómo crece la compañía. Pues la compañía está creciendo comprando reservas en la zona del Permian. Es un cambio importante respecto a la ubicación que tenían antes. Y aquí lo que vemos es las reservas en función de las reservas P1, P2 o P3, ¿sí? Cómo está incrementando esas reservas y cuál es el perfil de crecimiento en las reservas año a año, ¿vale? La compañía va a seguir comprando reservas. Fijaros que al crecimiento en reservas le quitamos la producción, como veíamos antes, ¿sí? Más revisiones, adiciones para poder llegar a calcular la vida útil de esas reservas, ¿sí? El PV10 ya os he dicho que es un cálculo que hace la compañía del valor de sus reservas descontando los flujos de caja futuros que deben
salir de esas reservas descontados a una tasa de descuento del 10% y antes del pago de impuestos. La compañía nos da 3 escenarios, que es un petróleo a 60, 70 y 80, la referencia del Wall Texas, ¿vale? Que es la referencia en este caso para esta compañía ahora porque ha crecido y los activos están en el Permian, no antes, ¿sí? Fijaros que con una referencia de petróleo a 80, el PV10 nos dice que esto vale 4.000 millones de dólares, en cambio su market cap es de 1.500, es decir, estaría cotizando al 34% de ese valor, ¿no? Por tanto, aún con un petróleo a 60, pues la compañía valdría casi el doble respecto a lo que el mercado piensa hoy, ¿no? Por tanto, el PV10 está bien como referencia, pero no podemos únicamente utilizar el PV10 porque es un análisis de muy largo plazo, ¿sí? Pero es útil porque tenemos diferentes sensibilidades. El mix de las reservas, aquí lo veis, ¿vale? Desarrolladas y no desarrolladas, ya hemos visto. En general estamos hablando 50-50. Evidentemente, como los precios del gas natural y el licuado están muy bajos, se subpenaliza la compañía. ¿Vale? Las probadas en torno a un 40% y de las que aún no están, o sea, las P3 estaríamos cerca del 50%, ¿no? Y evidentemente aquí vemos el declino que tiene esta compañía, que lo ha ido reduciendo a lo base de los años con la reinversión que ha hecho en nuevos pozos, ¿no? Ha pasado de declinos del 42% al 13%, que es interesante y se pone ya un poco más en la media, ¿no? Por tanto, parece que la compañía está haciendo las cosas bien, ¿sí? Aquí tenemos la última publicación de resultados, el primer trimestre del 24. ¿Dónde está el foco? El foco está en crecer en el Permian. Aquí vemos la superficie que dominan, 266.000 acres, ¿sí? Con una producción total, ¿vale? Aquí lo tenéis, de unos 124.000, esos son thousands de barriles diarios, ¿vale? Cuidado con las métricas, de los cuales aprox el 50% es petróleo, ¿sí? La compañía genera un flujo de caja ajustado de 43 millones, ahora lo veremos, en el 1Q23. Ha seguido reduciendo la deuda y la deuda ya está en ese ratio de 1.13, deuda neta EBITDA X, antes de gastos de exploración. ¿Vale? Y la compañía está ampliando, el replacement ratio está ampliando las reservas, ¿sí? Por tanto, la compañía está en una buena línea, ¿sí? Un breve resumen de los resultados, pues la producción en el 1Q creció un más 4%, eso fue superior al guidance, por tanto hubo sorpresa positiva, pero el CAPEX también fue, el OPEX fue superior, el CAPEX fue ligeramente inferior al guidance. Pasa que los precios del gas, como he dicho, pues no han beneficiado a la compañía. Probablemente los precios tan bajos del gas se vayan a extender al 2Q, aunque la compañía se muestra positiva de cara al 2H24. Estoy viendo informes que hablan un poco que los precios del gas deberían repuntar. Como he dicho, a esa mejora de producción respecto al guidance de los analistas y el propio guidance que tenía la compañía, sí que es verdad que la compañía tenía un cierto ligero de incremento de OPEX por BOE. Acordaros, lo expresamos de forma unitaria. Y ese incremento del OPEX ha estado por encima del guidance, ¿sí? Ellos nos comentan, entrando un poco en detalle y viendo el transcript, que es lo que hay que hacer, nos dicen que ese incremento del OPEX es consecuencia de los últimos activos comprados, concretamente el de Delaware, que incorporan un OPEX en el momento ramp-up más elevado, pero que eso después se irá reduciendo a medida que avance el año. Aquí tenemos las métricas principales que ahora vamos a modelizar del 1Q. ¿Vale? Tenemos la producción, acordaros, expresado en thousands de barriles de petróleo equivalente BOE diarios. ¿Vale? Aquí tenemos la producción solo si vemos petróleo. Esto es la unidad estándar de petróleo, gas natural licuado. Las inversiones que han destinado, ¿sí? Durante este trimestre, el cash flow operativo, el EBITDA antes de exploración y el free cash flow. Muy bien. Y el balance, ¿cómo es? ¿No? Ya sabéis que para modelizar una compañía, para entenderla bien, debemos saber cuál es el balance, importantísimo. Más en una compañía cíclica, que el balance puede cambiar, la posición de deuda puede variar de forma muy, muy relevante. La deuda a final del primer trimestre es en torno a 2 billones, es decir, podría ser elevado para una compañía cíclica, por tanto, la prioridad principal para esta compañía es, ahora que los precios del petróleo son elevados, es reducir deuda. Pero lo importante es que la compañía ha refinanciado la deuda, una deuda que le vencía a 2028, la ha refinanciado al 2023. Por tanto, aún seguirá pagando gastos financieros elevados, pero por lo menos no tiene ese riesgo de vencimiento
a 1, 2 años, 3 de la deuda, ¿sí? Fijaros, en este slide nos explican muy bien lo que han hecho, han reducido, ¿no? Han refinanciado la deuda, por tanto, han eliminado esa deuda que tenían a 2027 y la han trasladado a 2032 y encima han conseguido reducir el tipo medio de la deuda de en torno a un 9,5 a un 8,21% por esa deuda que han refinanciado 2023, ¿sí? Nos comentan que este movimiento, esa operación de refinanciación va a generar unos savings en el ahorro de gastos de interés de unos 11 millones anuales. Es interesante también, ya os he dicho, que las compañías pueden hacer hedges. Esta compañía, por su estructura financiera y por el acuerdo que tiene con sus acreedores, con los bancos, se ha visto obligada a cubrir, fijaros, el 100% de la producción para 2024. Por tanto, esta compañía no tiene riesgo de precios para la producción en 2024. Después matizaremos eso porque debemos ver exactamente cuál es la cobertura. Esto es más complejo, os lo voy a enseñar, pero no es el foco de la sesión, ¿vale? Pero os lo voy a enseñar. Por tanto, debo saber cuáles son las coberturas que están implementadas. Pues fijaros, 97% de la producción de petróleo cubierta 2024. Esta compañía no tiene riesgo. Ahora veremos a qué rangos del precio del petróleo respecto a la producción del 24. El 25 es otra historia. Pero también tiene coberturas en el gas natural, concretamente para el 40% de la producción en 2024. ¿Sí? Repito, esto es muy importante porque si ejecutan bien las coberturas el management, pueden eliminar la principal volatilidad de la línea de ventas de esta compañía, que es el precio de la commodity. ¿Sí? Por tanto, aquí vemos cuál es la posición de liquidez. Ya sabéis, liquidez es la posición en caja más todos los revolving credit que no estén dispuestos, todas aquellas líneas de crédito que tienen concedidas pero que no han utilizado. Concretamente, 1,2 billones es la liquidez que tiene la compañía. Dado que no tiene vencimientos hasta 2029, ¿sí? Pues no parece que la deuda por ahora sea un problema, pero repito, es un negocio cíclico, hay que vigilarlo. Con esta estimación, la compañía, esta tabla es muy interesante, nos da una estimación de EBITDA X antes de gastos de exploración en función del precio del Brent. ¿Vale? Estaríamos, perdonar, 1,25 en $60, 1,15 en $90. Alguien se puede preguntar, oye, pero esto no cambia mucho. ¿Por qué no cambia? Porque tiene la producción cubierta. Por tanto, esta compañía no es sensible a precios del Brent. O sea, el WTI, si se va por encima de $80, que es donde más o menos tiene la cobertura, esta compañía no se va a beneficiar. Pero si cae, pues la pérdida que va a tener en balance se va a compensar por la plusvalía latente que va a tener la posición en derivados. Por tanto, uno tiene que entender estas cosas si quiere invertir en petróleo y gas en exploración. Aquí veis cuál es el programa de hedging que tiene esta compañía. De forma muy rápida, lo que vemos es que tiene implementado un put spread collar para cubrir su posición de petróleo, que era el 47% aproximadamente. Y fijaros que lo que tiene es cubierto los precios hasta $50. Si el precio de la commodity cayera por debajo de $50, esta compañía empezaría a perder en su producción del 24, ¿no? Parece complicado a día de hoy, con lo que queda del año, que caiga por debajo de 50. ¿Vale? Por tanto, tiene un put spread, aquí lo veis, la put comprada y vendida, 67.50, y después tiene vendida una call a $87. ¿Vale? Eso es un put spread collar, por tanto, no le da sensibilidad a la subida hasta ese nivel. Y lo mismo, fijaros, aquí lo tenéis, ¿vale? Tiene otro collar en el caso del gas natural, ¿vale? No voy a extenderme mucho, llevaría tiempo, pero uno también tiene que entender esas coberturas porque tienen una implicación en la cuenta de resultados de la compañía. Ya llegamos al guidance de la compañía. Es importantísimo que sepamos cómo plasmar ese guidance en nuestro Excel, que es lo que vamos a hacer hoy. Fijaros, en este caso nos dan un guidance trimestral, segundo trimestre, y un guidance anual. Vamos a utilizar el anual. Nos dan un guidance de producción de petróleo de BOE, barril equivalente, y también nos dan un guidance de producción solo de petróleo. Después nos dan, fijaros, cuáles son sus precios medios estimados para este segundo trimestre con las primas descuentos al que van a cotizar, ¿sí? Nos lo dan antes y después de coberturas, y después nos dan, importante, los gastos expresados en métricas unitarias, ¿vale? En dólares por BOE, importantísimo. Pues todo esto es lo que vamos a modelizar después en el Excel, ¿sí? Y aquí está la asunción de precios utilizada en el 2Q para construir ese guidance del año 2Q, ¿vale? Eso también es importante y nos ayuda a modelizar, ¿sí?
Evidentemente debemos leer, entender el glosario para modelizar una compañía así, ¿vale? Hay muchos conceptos que debemos entender, os he subrayado algunos, no voy a insistir otra vez, ¿vale? Pero es importante conocer esto. Creo que ahora ya entramos en la valoración. Antes, dado que vamos a expresar los costes en métricas unitarios, debo saber cuál ha sido el precio medio de realización medido en dólares por BOE antes y después de la cobertura. Por tanto, esta referencia del último trimestre y la misma el año pasado y la tendencia es la que me va a servir para fijar los costes, ¿vale? Es importantísimo fijar ese average sale price dólar por BOE. Y llegamos a la valoración donde hay que hacer, evidentemente, unas hipótesis previas, unas consideraciones previas, que es, uno, esta compañía en los últimos trimestres ha superado su guidance de producción, por tanto está en un buen momento de resultados, aunque temporalmente, como hemos visto en este trimestre y en el anterior, están soportando un OPEX superior al habitual, sobre todo en las nuevas adquisiciones que han hecho en Delaware, ¿sí? En precios de realización, lo que vamos a estimar, aunque la compañía ahora con las nuevas compras sí que obtiene el WTI, pero vamos a utilizar un precio de 80-85 dólares y para el gas natural vamos a utilizar el precio de referencia, el Henry Hub, con un descuento, ¿vale? Ahora lo veremos. También sabemos que la compañía tiene hedgeada el precio del petróleo a unos 80 dólares más o menos y también hemos visto el precio del gas. Por tanto, eso lo vamos a incorporar en nuestra valoración, ahora lo veréis cómo lo hacemos. Por tanto, vamos a la valoración. Repito, si queremos invertir en compañías como un profesional, debemos valorar las compañías, no podemos utilizar los números de consenso porque no estamos entendiendo nada. Se puede aprender a hacer esto, no es difícil, requiere su tiempo, pero se puede aprender. Entonces, todos aquellos que queráis aprender, que sepáis que esto se puede hacer. Repito, esto no es más que un ejemplo para el segmento, la industria de exploración y producción, pero hemos visto que hay 25 grupos de industrias y 75 industrias. Por tanto, imaginaros la dificultad que entraña en valorar cada una de ellas, que se valora de forma diferente porque debemos saber los drivers de ventas y costes. Muy bien, aquí tenéis una valoración simplificada de esta compañía, Vital Energy. Fijaros, nos vamos a la producción que tiene estimada para el 24. La producción la podemos expresar como un dato anual o un dato medio diario, ¿vale? Perdonad, que sería este de aquí, ¿veis? Total Average Daily Production. O la podemos estimar en función de su mix de producto y la producción anual que van a tener, ¿vale? En este caso, yo la he estimado en función de su mix de producto, porque no es una compañía que solo tenga petróleo, hemos visto, tiene petróleo, gas natural y gas natural licuado. Por tanto, aquí vemos la métrica unitaria, ¿sí? Anual, que está medido en millones, por eso aparece MMBBL, estos son millones, si apareciera una solo M serían thousands, como veis que es aquí, ¿vale? Thousands a nivel diario. Por tanto, estimamos la producción en función del guidance medio de la compañía y fijamos un precio medio, ¿vale? He asumido 78 dólares, que es un poco la referencia del WTI. Fijaros que Vital, con los activos que tiene hoy, no los de antes, consigue aprox el 100% del precio, aunque cotiza ligero descuento, ¿sí? Sí que no consigue los precios de mercado del Henry Hub porque cotiza descuento el 78%, por tanto le aplica un descuento a Henry Hub y gas natural licuado, ¿sí? Entonces, con todo esto, llegamos a que las ventas estimadas para el año 24 son aproximadamente 2.000 millones, pero por la cobertura que tiene, y esto lo tengo que modelizar de forma trimestral, con una estimación anual, le detraemos 9 millones de esas coberturas. Por tanto, llegamos a unas ventas totales estimadas para el año 2024 de 1.949 millones de dólares. Ya he modelizado las ventas, ahora tengo que modelizar los costes medidos por el BOE, ¿sí? Sabemos que el precio medio de referencia está en torno, en barril de petróleo equivalente, que nadie se confunda con únicamente mirar petróleo, está en torno a los 45 dólares. Siempre debemos tender a utilizar un precio superior y medio. Entonces, en base a esa referencia, yo sé que el netback para los leases operation es 8,99 dólares por BOE. Por tanto, 8,90 por 45, ¿sí? Por tanto, modelizo todos los costes, no hace falta ser exacto, sino podemos utilizar rangos aquí.
Entonces modelizo los costes estimados para el año 24 en términos de leases, en términos de transporte storage, en términos de impuestos, en términos de gastos generales, en términos de intereses, porque la compañía tiene deuda, va a pagar intereses, el medio está en torno al 9%, lo que veíamos antes del 8,5% era para la refinanciación. Los impuestos los tenéis aquí y el CAPEX, ¿vale? Yo lo que quiero calcular es el Free Cash Flow, por eso estoy incluyendo el CAPEX. Fijaros que no incluyo las depreciaciones y amortizaciones porque ya van incluidas dentro del Free Cash Flow. Por tanto, con esta estimación lo que veo es que Vital Energy, si a final del año el WTI está en torno a 78 y el precio del gas se mantiene en 2, he sido ligeramente conservador ahí, esta compañía debe ser capaz de generar un flujo de caja de 328 millones de dólares, ¿sí? Este dato es importantísimo porque ya hemos dicho que solo vamos a invertir en compañías que generen free cash flow y que lo entreguen de 3 formas: dividendo, recompra acciones o reducción de deuda. En este caso, esta compañía, ¿cómo utiliza su free cash flow? Fijaros, no paga dividendos. Por tanto, lo que hace es, respecto a la deuda neta, hemos dicho en torno a 1.92 billones en función de cómo lo calcules, lo que hace es, a día de hoy, este flujo de caja va íntegramente a reducir la deuda, ¿sí? Por tanto, la compañía estaría cotizando en torno a 2 veces EBITDA antes de gasto de exploración y podríamos estimar que ese múltiplo se iría en torno al 1.07 de deuda neta EBITDA al final del periodo. Por tanto, fijaros que siempre que el precio del petróleo se mantenga en los niveles actuales, estas cifras de endeudamiento son razonables, pero la compañía probablemente antes de iniciar el pago de dividendos o recomprar acciones quiera reducir algo más ese nivel de deuda, quizá hasta 0,5, y entonces es cuando parte de este flujo de caja se va a ir a pago de dividendos o se va a ir a recomprar acciones, creando valor para el accionista. Con estos números y con 38.2 millones de acciones diluidas en balance, esta compañía estaría cotizando un free cash flow por acción de 8.6 dólares. Si asumimos un múltiplo de 7, esto es más subjetivo. A mí me gusta ver la referencia de las grandes compañías del sector que están cotizando en torno a 13 y 15 veces flujo de caja. Por tanto, esta compañía como mínimo requiere un descuento del 50%. Por tanto, un múltiplo de 6, 7 es razonable. ¿Vale? Eso nos llevaría a un precio objetivo de unos 60 dólares. Ojo, estamos valorando 24, ¿eh? Si nos vamos a la producción del 25, que va a crecer algo, y si se mantuvieran los precios, pues igual esos son 70 dólares. ¿Sí? Pues aquí tenemos una upside, bueno, razonable, repito, con poco riesgo, porque la producción para el año 24 está cubierta, por tanto, hay poco riesgo. Pues muy bien, tenéis en pantalla, acabáis de ver en este ejercicio, llevamos 52 minutos casi de masterclass gratuita. Acabáis de ver cómo se analiza una industria en detalle, ¿sí? Esto se puede hacer, se puede aprender y se puede aprender a hacer por todas las industrias que existen, ¿vale? Por tanto, espero que os haya gustado esta masterclass gratuita, yo creo que con bastante detalle. Por tanto, espero que lo hayáis disfrutado y os quiero explicar otra cosa, y es que ¿por qué quedarnos únicamente con una industria? ¿Por qué no aprendemos a valorar más industrias? Todas aquellas que hemos visto, ¿no? Hemos visto subindustrias y grupos de industrias que iban desde 25 a 75. Fijaros, esa misma clasificación de geeks que veíamos antes, teníamos esos 11 sectores, pero después teníamos los subgrupos y las industrias. Yo, por ejemplo, a nivel profesional, siempre me fijo en este grupo de aquí. Valoro las compañías a nivel de industrias y a nivel de subindustrias. Este segmento de 11 no me sirve. Por tanto, fijaros, acabamos de valorar la industria de exploración y producción. Pero tenemos muchísimas otras industrias que se valoran con diferentes KPIs, donde debemos entender cuáles son los drivers de ventas y costes para poder construir nuestro Excel de modelización. Por tanto, hoy en esta masterclass gratuita hemos hecho un pequeño trabajo, pero como veis, esto se puede replicar en más de 74 industrias diferentes, ¿sí? Fijaros, aquí tenéis un extracto de un screener, los miembros del club de inversión sabrán este screener qué es, donde podéis ver diferentes compañías, cómo se clasifican por sector,
por subsector, por industria y por SIC Industria. SIC Industrias sería estas 163 industrias y industrias serían las 74, ¿vale? A mí me gusta ver las empresas en este segmento de aquí, ¿vale? Por tanto, la pregunta final que os hago, la última reflexión que os hago hoy es: si queréis aprender a valorar no solo una industria, sino más de 30, más de 25 industrias, más de 74, es decir, posicionaros en este grupo, en estos dos grupos de aquí, ¿vale? Sobre todo en el grupo de industrias, 74 industrias, puedes hacer una cosa, y es que acabas de ver una parte muy pequeña de lo que explicamos en nuestro curso avanzado. Y concretamente la novedad de esta 7ª edición del curso avanzado, que va a empezar a finales de octubre de este año, es que vamos a ampliar el análisis sectorial. Vamos a hacer más análisis, lo mismo que habéis visto ahora, pero con mayor detalle, pero en muchas más industrias de las que hacíamos hasta ahora. Hasta ahora hacíamos unas 20 y eso va a subir probablemente a unas 30, ¿vale? Con un formato muy parecido a explicación de los KPI, de los drivers, de la relación entre oferta y la demanda, para terminar todo en un ejemplo práctico en Excel descargable dentro del curso. Por tanto, si te ha gustado esta masterclass, si te gustaría poder saber esto, pero no solo para la industria, exploración y producción, sino para todas las que habéis visto que existan, te presento la 7ª edición del curso avanzado. Un curso con mucho éxito, un curso que a mí me gusta decir en petit comité. No es un curso para todo el mundo. Si alguien no sabe nada de si alguien no sabe nada de contabilidad, no sabe nada de finanzas, hay otros cursos introductorios más básicos que os servirán. Pues si tienes un mínimo conocimiento, este es el curso avanzado definitivo. La matrícula se va a abrir el próximo 26 de agosto, la última semana de agosto. Hay una prelista abierta que os podéis inscribir si queréis, porque hay mucha demanda y muy pocas plazas, porque es un curso personal donde se abren los micros. No es un curso donde la gente únicamente dispone de un chat y no hay preguntas, sino es un curso personal. Y también lo digo porque habrá un descuento importante al principio, un 15%, para aquellos que se puedan matricular en las primeras semanas. Repito, matrícula se abre el 26 de agosto y hay una prelista existente que te garantiza, te reserva tu plaza en las primeras semanas, ¿sí? Repito, si quieres aprender a hacer el ejercicio que hemos hecho hoy para más de 30 industrias, este es tu curso, ¿sí? Es un curso avanzado, por tanto, si quieres aprender a invertir como un profesional, te invito a uno de los mejores cursos del momento, sin ninguna duda, y ya por su 7ª edición.